Buenas tardes, estimados participantes. Soy Iván Espinosa, neurólogo pediatra. Trabajo en el Hospital Cayetano Heredia. Y bueno, tengo hoy día el gusto, pues, de poder conversar con ustedes acerca de este tema, que es la detección precoz y el tratamiento de los pacientes con sospecha de trastorno del espectro autista. A ver, veamos. Un poquito de historia, ¿no? En primer lugar, esto no tiene muchos años en la medicina, ¿no? Aproximadamente 70 años, en que el doctor Leo Kanner describió 11 niños, solamente 11 niños, una pequeña serie, muy importante por cierto, pero pequeña serie de 11 niños, con deficiencias en el desarrollo y el uso del lenguaje, ¿no? Además, se acompañaba de comportamientos autoestimulatorios y movimientos repetitivos. Esos son los tres rasgos principales que describe Kanner como resaltantes o principales de esta pequeña serie de 11 niños con lo que él llamó disturbio autístico o psicosis autística en niños, ¿cierto? Problema del desarrollo y uso del lenguaje, comportamiento autoestimulatorio y movimientos repetitivos. El año siguiente, otro especialista, el doctor Asperger, también utiliza el término psicopatía autista en niños y describía que era una habilidad escasa para entablar amistad y que se acompañaba de intereses inusuales e intensos, conducta muy rígida y apego excesivo a ciertos objetos, ¿no? Pero que a diferencia de los niños con autismo, sí desarrollan lenguaje, aunque un lenguaje muy técnico, como pequeños profesores, ¿no? Entonces, el doctor Asperger, cuando describe su serie, que eran también pocos niños, dice que lo que él estaba describiendo era diferente de lo que un año atrás había descrito Leo Kanner. Sin embargo, tienen características muy parecidas, el problema de comportamiento, conductas repetitivas o intereses rígidos y problema del lenguaje, aunque en el caso de los pacientes que describió Asperger, tenían un lenguaje muy técnico, pero tenían lenguaje. A partir de esa época, de esos años, del 43 y el 44, pues todos los neurólogos, psiquiatras, hemos estado durante años tratando de diferenciar si un paciente con esas características tenía autismo o tenía el famoso síndrome de Asperger. Veremos en unas diapositivas que quizás es un esfuerzo un poquito innecesario, veremos por qué. ¿Qué dice el CIE-10? ¿Qué decía el DSM-4 y qué dice ahora el DSM-5? El CIE-10 es la clasificación internacional de enfermedades, ¿no? Y tiene varias versiones, uno, la dos, bueno. La 10 es la que está vigente hasta hace unos años y ahora está saliendo el CIE-11, que todavía no lo tenemos. El DSM-4 también es un sistema de clasificación de enfermedades mentales, ¿no? Y la versión revisada data de muchos años atrás, pero ahora tenemos el DSM-5 en su versión, el DSM, perdón, en su versión 5. Entonces, fíjese que en el CIE-10, y en el DSM-4 hay casi las mismas categorías. Por ejemplo, había autismo infantil, que en el DSM-4 se llamaba trastorno autista. Estaba el síndrome de Rett en el CIE-10 y en el DSM-4 se llamaba trastorno de Rett. En el CIE-10 se llamaba síndrome de Asperger. En el DSM-4 trastorno de Asperger. Había categorías que siempre traen estos sistemas de clasificación como otros trastornos desintegrativos infantiles, y acá trastorno desintegrativo infantil, y había otras categorías como autismo atípico, otros trastornos generalizados del desarrollo y trastorno generalizado del desarrollo inespecífico en el CIE-10. Todos ellos entraban en el DSM-4 como trastorno generalizado del desarrollo no especificado, incluyendo autismo atípico, ¿no? Acá está el autismo atípico. ¿Qué ha pasado en el DSM-5? Fíjese que todos se llaman ahora trastorno del espectro autista. Lo que antes llamamos autismo infantil se llama trastorno del espectro autista.
Lo que antes llamábamos síndrome de Asperger se llama también trastorno del espectro autista. Lo que antes se llamaba trastorno desinteractivo infantil se llama trastorno del espectro autista y todos los demás también se llama trastorno del espectro autista. Lo que ha permanecido como una categoría diferente es el síndrome de Rett, ¿correcto? Porque definitivamente esta es una enfermedad muy diferente a las demás, ¿sí? El síndrome de Rett es una enfermedad degenerativa que se acompaña de microcefalia, hay una pérdida progresiva de habilidades. El síndrome de Rett es diferente y ya no es tema de esta ponencia. En cambio, los demás, el trastorno del espectro autista se caracteriza ¿por qué? No por una pérdida de habilidades, sino por una lenta ganancia de algunas habilidades en lo que es la comunicación, ¿correcto? Tanto simbólica como verbal. Entonces, ¿cuál sería nuestra definición de un trastorno del espectro autista? Pues un desorden del neurodesarrollo de base biológica o neurobiológica caracterizada por un deterioro en dos principales dominios. El dominio de socialización y comunicación y la presencia de conductas repetitivas e intereses fijos. Esos dominios, socialización y comunicación y conducta repetitiva e intereses fijos. Trataremos un poquito de explicar en qué consisten estos dos dominios que son características de un trastorno del espectro autista. Acá está el primer dominio, déficit en la comunicación e interacción social en diferentes contextos, y el segundo dominio, que hemos dicho que es patrones de conductas e intereses repetitivos y restrictivos. Restrictivo significa que el paciente o el niño se dedica tanto o le dedica tanta atención y tiempo a ese determinado interés o estímulo que deja de hacer otras cosas, ¿no? Por eso restringe la actividad del niño. Además, el otro criterio es que estos síntomas están desde la primera infancia, desde el año, de los 2 años, desde antes de ese tiempo. No es que un niño con trastorno de espectro autista está normal hasta los 4 o 5 años y a partir de ahí empiezan los síntomas, no. Los síntomas tienen que estar presentes, pueden ser sutiles, pero tienen que estar presentes desde la primera infancia, ¿no es cierto? Desde antes de los 2 años. Y además, esos síntomas, de alguna forma, tienen que ser importantes, tienen que limitar su funcionamiento cotidiano, ¿correcto? Esos son los criterios del DSM-5, los criterios actuales, de un trastorno del espectro autista. Problema de comunicación e interacción social, patrones e intereses restrictivos, ¿no? Conductas repetitivas y restrictivas, están presentes desde la primera infancia y limitan su funcionamiento cotidiano. El primer criterio, vamos a detallarlo. ¿Cuáles son sus características? El déficit en la comunicación e interacción social en diferentes contextos significa que el paciente tiene deficiencia en la reciprocidad social y emocional. Por ejemplo, si yo le sonrío a un niño, el niño tiene que mantener una respuesta o presentar una respuesta social y emocional, ¿no? O sea, si yo le sonrío a un niño, le hago gestos intentando hacerlo sonreír, por ejemplo, el niño tiene que responderme, ya sea sonriéndome o ya sea de alguna forma rechazándome. Si él de alguna forma se mantiene sin respuesta para mí, ¿correcto? Eso no es lo habitual. Hay un déficit en la reciprocidad social, ¿correcto? Déficit en conductas de comunicación no verbal, que usamos todos en la interacción social. Por ejemplo, yo puedo saludarlos a ustedes y entonces, mientras les digo buenos días, al mismo tiempo, mi postura corporal, mi comunicación no verbal indica pues que yo los miro a los ojos, les extiendo la mano, les puedo sonreír y digo buenos días o buenas tardes, ¿no es cierto? Es decir, cuando utilizamos el lenguaje hablado, al mismo tiempo es normal y es necesario que utilicemos un lenguaje, y es lo cotidiano, siempre lo hacemos, un lenguaje no verbal.
Correcto. Hay una integración verbal y no verbal. También tiene que haber contacto visual. El niño, desde los 2 meses de edad, un mes de edad, a más tardar de los 2 meses, tiene que tener buen contacto visual con las personas que intentan o se están dirigiendo a él. Esta conducta de comunicación verbal también es el lenguaje corporal, los gestos y, por supuesto, la comprensión de los gestos de las otras personas. O sea, si una persona me hace un gesto adusto, yo tengo que comprender ese gesto. Si una persona me sonríe, yo comprendo su intención al sonreírme, ¿no es cierto? Esto se desarrolla desde los primeros meses de edad. El entender no solo el lenguaje verbal, sino también el lenguaje de gestos. El lenguaje no verbal es digamos, una característica del ser humano, que se desarrolla de los 2 o 3 meses de edad. ¿Correcto? Y la otra característica de este problema de comunicación e interacción social es que hay un déficit en el desarrollo y mantenimiento de relaciones sociales adecuadas a su nivel de desarrollo. Es decir, el niño de 2 o 3 años debe tener una buena relación con un niño de 2 o 3 años. El niño de 2 años tiene que compartir juegos con otros niños. Tienen que interesarse en otros niños. ¿Correcto? Eso se va desarrollando, ¿no? Y tiene, hasta los 3 o 4 años, tiene que compartir juegos imaginativos. Por ejemplo, esto es muy clásico y se usa creo que en todas las culturas, ¿no? Eso que uno, delante de un bebito de 4 o 6 meses de edad, se tapa con una manta o con las manos y dice, ¿dónde está el bebé? Y se saca las manos y dice, aquí está, ¿no? Bueno, eso es un juego imaginativo que se va desarrollando en los niños. Y eso está desde mucho antes que la película El Rey León. Eso siempre ha estado, solo que se ha plasmado también en esa película, ¿no? Los juegos imaginativos se desarrollan también desde temprana edad. Entonces, para decir que una persona, un niño, tiene un déficit en la comunicación e interacción social, tiene que tener todas estas 3 cosas. Una deficiencia en la reciprocidad social, ¿correcto? Es indiferente a las personas que intentan acercarse a él. Problema en lo que es la comunicación no verbal y también que no se integra, no establece relaciones sociales adecuadas para su edad. ¿Correcto? Vamos al segundo criterio. Patrones de conductas, actividades e intereses repetitivos y restrictivos. ¿Qué significa eso? Bueno, que el niño habla alguna frase o algún sonido propio, nuevo, un neologismo, ¿no? Inventado por él, en forma repetitiva, o hace movimientos en forma repetitiva, o manipula objetos en forma repetitiva, ¿no? Ahí están las estereotipias, por ejemplo, el aleteo, que es muy frecuente, ¿no? El aleteo es un estereotipo muy frecuente, puede ser así, puede sacudir la mano lentamente sobre sus ojos mientras los mira, es una conducta repetitiva. Puede haber lecolale y tú le preguntas al niño, ¿te gusta la leche? Y él dice, leche. ¿Quieres ir a jugar al parque? Parque. Repite toda la frase o la última parte de la frase u oración que se le ha dicho. Es la ecolalia. Hacen eco a lo que uno les dice. O pueden ser también esta de hablar o tener movimientos repetitivos, pues frases que han sacado de la televisión. Y entonces el niño puede decir a cada rato, alguna frase que la cogió de la televisión o que algún adulto la mencionó. Por ejemplo, el niño que todo el tiempo está diciendo hasta la vista, baby, y cuando se despide de su papá o de su mamá dice hasta la vista, baby, y cuando se despide de los amigos dice hasta la vista, baby, y así, ¿no? Utiliza frases estereotipadas, ¿correcto? También este patrón de conducta y actividades restrictivas es tener el niño una excesiva fijación por rutinas o rituales de conducta verbal o no verbal. Siempre quiere sentarse en determinada parte de la mesa. ¿Correcto? No puede cambiar. Y siempre quiere ir por la izquierda, digamos, de la mesa. Y siempre quiere, digamos, no puede tolerar el no lavarse las manos antes de sentarse a la mesa.
O cosas más extrañas, no puede salir a la calle si es que no ha dado algunas palmadas en la puerta, por ejemplo, ¿no? Entonces hay rutinas, ¿no? Hay rituales o rutinas motoras muy fijas y de alguna forma excesivas, o sea, fijación excesiva, quiere decir que si no lo hace, él sufre y se altera. También están los intereses restrictivos o de intensidad desmesurada, ¿no? Un apego o fijación inusual por objetos, pues, que van perseverando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ese niño que no quiere desprenderse de un peluche, quiere estar siempre con ese peluche. No puede dormir si no está con ese peluche. No puede tener niños sin autismo, pero también es una característica de los niños con autismo. Y también hay una reacción o respuesta anormal a estímulos sensoriales que otros niños no la tienen. Por ejemplo, el niño que escucha el timbre y sale disparado o entra en pánico. El niño que escucha el motor de la licuadora o de una secadora y entra en pánico. O el niño que escucha cierta música o ve cierta figura que le desaterra y no la tolera. También cosas como intolerancia o indiferencia, perdón, al calor o al dolor, intolerancia al ruido o a ciertas texturas. El niño que no puede agarrar una plastilina porque esa textura le resulta incómoda y no la puede tolerar, ¿no es cierto? O el niño que cada vez que ve un objeto girar, como un ventilador, pues se queda mirándolo fijamente. Tiene demasiado interés en mirar el ventilador. Tiene una fijación por mirar un ventilador, ¿correcto? Es un patrón restrictivo. Y tiene que tener por lo menos 2 de estos 4. Por lo menos 2 de estos 4 criterios. Para decir que hay un patrón de conducta o intereses repetitivos y restrictivos. Y por supuesto, ya dijimos que estos síntomas, tanto el criterio A como el B, tienen que estar presentes desde la primera infancia y que esos síntomas de alguna forma limitan su funcionamiento cotidiano. No tenemos estadísticas en Perú, pero hay algunas, aquí de algunas partes del mundo. La prevalencia en Estados Unidos en el año 70 era de 0.5 por cada 1000 personas. En los 90 se cuadruplicó 2 de cada 1000 personas. Y en el año 2000, en los años 2000, 2 a 11 por cada 1000 personas en varios sitios. Entonces, esta variabilidad, ¿cómo se explica? ¿Por qué decimos que está aumentando el autismo? ¿Será cierto que está aumentando el autismo? Pues no está claro. No, la respuesta no está clara, ¿no? Podría ser efectivamente que haya más personas con autismo, pero podría ser también que estemos utilizando diferentes métodos para decir si una persona tiene o no tiene autismo. Entonces, la metodología podría ser diferente. Pero sí hay esta preocupación de que podría ser que esté aumentando la prevalencia de trastorno del espectro autista. Pero la respuesta a por qué está ocurriendo eso no está del todo clara. Otra cosa muy clara desde el punto de vista epidemiológico que el autismo es mucho más frecuente en varones que en mujeres, en una relación 4:1. ¿Y por qué se produce el autismo? Pues no está clara, pero aparentemente hay una predisposición genética, ¿correcto? Hay una predisposición heredada, ¿correcto? Una predisposición genética heredada, pero que de hecho hay factores epigenéticos o del entorno que hacen que esa, de alguna manera, predisposición genética se active y llegue a aparecer o llegue a desarrollarse el trastorno del espectro autista, ¿correcto? ¿Cuál es las evidencias para estos factores genéticos? Primero, que es más frecuente en varones o mujeres. Recordemos que nuestros niños y nuestras niñas están en un entorno biológico, en un entorno cultural, en un entorno, digamos, de alimentación y de toxicidad, por ejemplo, similar, tanto en varones como en mujeres. Pero ¿por qué hay más trastorno en varones que en mujeres, en una relación 4:1, si están en el mismo entorno geográfico? Pues porque hay una predisposición genética, a veces ligada al cromosoma X. También otra evidencia para factores genéticos es que hay prevalencia en hermanos de 2 a 18%, pero si son gemelos monocigóticos, gemelos idénticos,
la concordancia es mucho mayor. Entre otros hermanos, 18%, pero en gemelos, mucho mayor, porque tienen la misma carga genética. Y se han encontrado una serie de alteraciones en la grande serie de pacientes con autismo, como duplicaciones, triplicación del cromosoma 15, deleción del cromosoma 15 también, el X frágil y también otras alteraciones del cromosoma X, y esto explica por qué hay más enfermedad en varones que en mujeres, ¿no? El síndrome de Rett también es una evidencia de que enfermedades molecularmente conocidas en genes dan un trastorno parecido, que es el síndrome de Rett. Y así se ha encontrado una serie de alteraciones en cromosoma 2, 3, 7, 16, 17, 22 y muchos más. Entonces, son frecuentes en personas con trastorno del espectro autista. Entonces, claro que varios genes intervienen en el adecuado desarrollo social y del lenguaje, y que la alteración en alguno de ellos, pues definitivamente puede tener como consecuencia un trastorno del espectro autista, pero que de hecho interviene mucho el entorno, ¿no? Y estas alteraciones genéticas, ¿qué es lo que harían? Pues alterarían la multiplicación neuronal, alterarían la conexión entre neuronas, y también hay alteraciones en la cantidad y producción de neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina. Y también se ha encontrado que las personas con trastorno del espectro autista podrían tener menos células de Purkinje en el cerebro. También, por supuesto, hay factores perinatales que pueden ayudar a que se presente o se manifieste un trastorno del espectro autista. Por ejemplo, tóxicos, el plomo en la cabeza, el mercurio también, teratógenos, lesiones perinatales, infecciones, bajo peso al nacer, también pueden favorecer que una persona que tiene una predisposición genética, pues desarrolle el trastorno. ¿Correcto? Pierde peso la teoría de que el autismo es consecuencia de una falta de expresión de afecto de los padres o de las madres. Esa teoría antigua, felizmente, ya se ha demostrado que no es la causa, ¿correcto? No es una falta de afecto de los padres, no es que tengan padres maltratadores realmente la causa del autismo, por supuesto eso no debería haber, pero esa no es la causa del autismo de un niño. O que el padre sea poco expresivo, o que el padre tenga de alguna forma cierto grado de violencia. Eso da otros problemas muy serios, pero no da autismo. Y tampoco hay evidencia sobre el rol de las vacunas IGLUTI, ¿correcto? Como genes o importantes en la génesis del autismo. Muy bien, pasemos a un tema mucho más interesante que este marco teórico previo, que es qué hacemos para la detección del trastorno con el espectro autista. Y una detección a una edad mucho mayor que la de este niño. Este niño tiene como 6 años, ¿no? La detección debe hacerse mucho antes. Acá hay unos datos interesantes, ¿no? ¿A qué edad los padres se preocupan de que el niño no está desarrollando socialmente en forma adecuada, ¿no? El niño que desarrolla autismo, ¿a qué edad los padres se dan cuenta de que hay una dificultad en el desarrollo social y el lenguaje? En promedio, a los 19.1 meses, es decir, al año y medio prácticamente, ¿no? Poco más del año y medio. Ahí los padres se dan cuenta, bueno, sí, pues, mi hijo no se está desarrollando en el ámbito social y del lenguaje igual que otros niños. Y empiezan a preocuparse en promedio a esa edad. Algunos papás desde el año, de los 9 meses, pero algunos a los 2 años o 3 años. En promedio a los 19 meses. Pero el tema es que se preocupan, empiezan a preocuparse a esa edad, empiezan a notar lo diferente a su hijo, pero todavía no buscan ayuda o consulta. Sino que el intervalo entre el inicio de esas preocupaciones y la primera consulta es de 6 meses. Como que se demoran en decidirse, tienen dudas, están preocupados, pero no se deciden a consultar. En promedio pasan 6 meses antes de eso. Y el promedio de tiempo entre la primera consulta y el diagnóstico es de 13 meses. ¿Y por qué hay este lapso de tiempo que realmente es muy valioso? Una cosa es empezar la terapia a los 2 años y otra cosa es empezar la terapia a los 5 años. O sea, 13 meses es un tiempo valioso. Quizá ahí va a venir lo más importante de esta reunión que tenemos ahora
a través de la telemedicina. ¿Por qué pasa tanto tiempo entre la primera consulta y finalmente que se dé el diagnóstico de trastorno del espectro autista? Y por supuesto, a partir de ahí, la posibilidad de hacer terapias. Bueno, muchas veces esto se explica porque los síntomas pueden ser sutiles o leves, o que uno tiene como una tendencia a ser muy benigno, muy optimista. Y entonces la mamá dice, ¿sabe qué, doctor? Traigo a mi hijo de 1 año 9 meses, ¿sí? O 2 años, lo traigo porque no está hablando y no me mira a los ojos. Y entonces uno tiende a ser como que muy optimista y dice, bueno, puede ser porque no nos hemos estimulado, porque es gordito, porque es zurdo, en fin, ¿no? Sí, podría ser porque le falta estimulación, pero también podría ser porque tiene un trastorno espectro autista. Entonces tenemos que rápidamente hacer el diagnóstico e intervenir. Rápidamente ver si cumple o no los criterios que hemos visto hace un momento. ¿Correcto? Entonces, ¿a qué edad promedio se hace el diagnóstico? A los 38 meses. Esa es la edad promedio, o sea, 3 años con 2 meses. ¿Correcto? Y esto es mucho tiempo. El diagnóstico de autismo debería darse a los 2 años. ¿Sí? En casos leves o difíciles, sí, uno puede tomarse más tiempo, 4 o 5 años, pero la edad, eso debe ser en un grupo pequeño de pacientes, no el promedio a los 3 años, 2 meses, no, debe ser antes. Entonces repasemos algunos signos precoces de los trastornos de autismo. Un niño a los 9 meses tiene que balbucear, tiene que decir va, ta, da, ¿no? Pero si tiene 9 meses y no balbucea, es un signo de que podría haber un trastorno de autista. Un niño de 12 meses debe señalar, ¿no? Debe apuntar con el dedo, sí, quiero eso, ¿no? Quiero lo otro, ¿no? Debe señalar, debe gesticular, ¿no? Debe sacudir la manito para despedirse, debe responder cuando se le llama por su nombre. Si un niño de 1 año no hace eso, es otro signo de alarma, un signo precoz, una bandera, ¿no? Bandera roja, de que algo podría estar pasando. Si al año 4 meses no dice palabras sueltas, diferentes de papá y mamá, también es un signo de alarma. Si no tiene juego simbólico de 18 meses, es otro signo de alarma. ¿Correcto? Si a los 2 años no hace frase de 2 palabras, puede ser un retraso del lenguaje simple, pero también podría ser que ese retraso del lenguaje sea porque está desarrollando un trastorno del espectro autista. Y la presencia de rabietas frecuentes y ausencia de tolerancia al cambio, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Todos los niños hacen rabietas, todos los niños, pero que la haga frecuentemente, ¿no? Todos los días, varias veces al día, y sobre todo esa intolerancia al cambio, son característicos y debe ser un signo precoz, un signo de alarma. ¿Por qué es importante detectar a tiempo un trastorno de espectro autista? Porque si tú diagnosticas pronto, pues la intervención va a ser inmediata, va a ser pronta también. Y eso conlleva a mejores resultados de los pacientes, tanto en lenguaje, en la conducta adaptativa, el coeficiente intelectual, la escolaridad y la opinión de padres y maestros. Las terapias funcionan mucho mejor cuando se empiezan antes de los 4 años que después. Por eso la importancia de detección y tratamiento precoz. Y también el diagnóstico precoz sirve para poder informar claramente, en forma repetitiva a los padres para que puedan entender el problema y el tratamiento. Y también para mitigar el estrés familiar. ¿Cuándo hacer la detección precoz? Pues en todas las consultas médicas y en todos los niveles. O sea, si un paciente viene porque tuvo hace 2 semanas una crisis asmática y viene para su control y está bien ya del tema del asma, pues tengo que aprovechar para preguntar por el desarrollo de ese niño de 2 años. Si un niño viene porque a la mamá le preocupa cómo está yendo el peso, bueno, lo vamos a pesar, lo vamos a tallar, pero también tenemos que preguntar cómo está yendo el desarrollo, cómo está yendo el desarrollo social,
cómo va el desarrollo del lenguaje y buscar estos criterios de desarrollo y estos signos de alarma, ¿correcto? Si no es una oportunidad perdida, si el paciente viene solo para poner sus vacunas y no me preocupo por el peso, es una oportunidad perdida. Si viene por las vacunas y tampoco me preocupo por cómo va su desarrollo psicomotor, es una oportunidad de detección perdida. Entonces, por eso en toda consulta médica, tanto en un centro hospitalario especializado como en cualquier consultorio de pediatría o control de niños sanos, debe valorarse el desarrollo psicomotor. El control de niños sanos no es solamente peso y talla, y eso ustedes lo saben muy bien, y lo hacen muy bien, pero tiene que hacerse en todas las consultas, ¿no? No solo peso y talla, sino también valorar el desarrollo psicomotor. Hay que escuchar a la madre, hay que darnos tiempo. Sé que el tiempo ese es lo que menos sobra en lo que es el MINSA, pero hay que escuchar a la madre, ¿no? Luego que resolvimos el problema primario, por ejemplo, lo del peso, o la infección urinaria, o el asma, o la neumonía, hay que escuchar a la madre sobre el desarrollo y dejar que nos cuente. Observar al niño, observar si nos mira o no nos mira. Eso es lo principal, observar si hay un contacto visual adecuado o inadecuado. El criterio no es que no tenga contacto visual, sino que el contacto visual sea inadecuado. Los niños con trastorno del espectro autista interactúan sí, pero su interacción no es adecuada. Y hay que observar cuidadosamente y preguntar con detalle a la mamá para poder detectarlo. Y por supuesto hay instrumentos de tamizado, tamizaje, que voy a mostrar dentro de un momento. Y por supuesto, si hay la sospecha, pues hay que referirlo para que el especialista pueda hacer el diagnóstico. ¿Correcto? Y claro, cuando ya hablamos de un centro especializado, nos ayuda mucho observar videos familiares de las conductas repetitivas, de cómo se relaciona con la familia, de cómo es su rabieta, y a veces, por supuesto, hay que hacer algunas pruebas confirmatorias o especiales. Miren, este es un formato, ¿no? Un instrumento, mejor dicho, un instrumento de tamizaje o de screening, ¿no? De detección precoz. No sirve para hacer diagnósticos, sino para decir si hay la sospecha. ¿Correcto? Y si salen los puntajes que le voy a mencionar en un momento, pues no le decimos a la mamá que tiene autismo, sino que es probable que tenga autismo y que tiene que ir al especialista para que le haga el diagnóstico y el tratamiento. ¿No? No lo vamos a leer ahora, pero como ustedes ven, dice pues si le gusta que lo balanceen, le haga el caballito, si muestra interés por otros niños, si le gusta que el adulto juegue con él, ¿no? Si tiene juegos imaginativos, si señala o no señala, ¿correcto? Si puede jugar adecuadamente o se pone a apilar los juguetes, chuparlos, tirarlos, ¿no? ¿Correcto? Si mira a los ojos durante unos segundos, y tienen un puntaje, ¿no? Para todas estas cosas en el MChat, que se usa de pacientes de 6 meses a 30 meses, la respuesta a cada una de estas preguntas es sí o no. Sí o no, no hay otra. Sí o no. Acá está lo que sigue. En realidad son 23 ítems. Aquí están. Vemos que hay unos ítems que están en azul. ¿Correcto? ¿No? Responde cuando se llama por su nombre. Si usted señala con el dedo un juguete, dirige su hijo la mirada hacia ese juguete. Esto lo llenan los padres, no el médico. Los padres llenan este test, este instrumento. Lo pueden hacer a la puerta del consultorio mientras van esperando su turno, ¿no? Ya aprendió a andar, hace movimientos raros con los dedos. Alguna vez ha pensado que su hijo podría tener sordera. Entiende su hijo o hija lo que la gente dice, se queda mirando al vacío, ¿no? Y hay preguntas sí o no. Entonces, si la respuesta cae en un recuadro sombreado, ¿correcto? Se considera una falla, ¿sí? Una falla. Si falla en al menos 3 de los 23 elementos, hay, digamos, ya un poco la sospecha, ¿correcto? O en 3 de cualquiera de los 23, o si fallan por lo menos 2
de los 6 sombreados, de estos del 13, 14, 15, y también el 2, el 7 y el 9. Si falla en 2 de esos 6, hay la sospecha de autismo, o si falla en 23 de todos los 23, en 3 de los 23, ¿correcto? Acá está, falla, ¿no? Es decir, que la respuesta está en el área sombreada, en 3 de los 23, o falla en 2 de los 6 elementos críticos sombreados. Y este es un instrumento que se usa para niños más grandes, el CAS. Preguntas parecidas, pero ya habla, por ejemplo, de la interpretación, si tiene que interpretar literalmente, ¿no? Si lee de manera adecuada para la edad, si puede mantener una conversación respetando los turnos o no, si le resulta fácil relacionarse, ¿correcto? Y hay preguntas que son repetitivas con el anterior. Suele traerle cosas que a él o a ella le interesan para mostrárselas. Igual la respuesta va del sí al no. Son 37, son más frases, no son más preguntas. Y tiene que tener 15 de 37. Si tiene 15 anormales, ¿no? Uno dice, bueno, sí, hay una sospecha de autismo. ¿Ya? Vamos a tomar unos minutos para lo que es el manejo. ¿Cómo se tratan los pacientes con trastorno autismo? ¿Funciona el tratamiento? Sí funciona. Antes se pensaba que el paciente con un trastorno autista, pues, no había mucho que hacer por él. Y que iba a ir igual o peor. Pero realmente, tanto en el autismo leve, moderado o severo, mejoran con la terapia. Por supuesto, mientras más pronto y más adecuada sea la terapia, los resultados van a ser mejores. ¿Qué tratamientos hay? Sobre todo, intervenciones conductuales y educativas. Que esas intervenciones están dirigidas a los principales síntomas. Es decir, la terapia trata de mejorar la dificultad en la interacción social y la comunicación. Que se comuniquen, que intenten comunicarse tanto verbal como no verbal. Que intenten perder el miedo a la interacción social. Y también van a extinguir un poco las conductas repetitivas o restrictivas. La terapia principal es terapia cognitivo-conductual, es decir, que el niño va un poquito razonando que esa conducta puede ser modificada y debe ser modificada, y que esa modificación le va a traer a él beneficios, ¿correcto? Y a veces hay medicamentos solamente para el manejo de comorbilidades. Por ejemplo, si el niño con autismo tiene además epilepsia, pues tendrá que tener un antiepiléptico. Si el niño con trastorno del espectro autista tiene además hiperactividad, se le puede dar una medicación para la hiperactividad. Si tiene depresión, se le puede dar medicación para la depresión. Y a veces se puede usar medicación cuando los síntomas son muy intensos, ¿no? El niño que se autoagrede, el niño que es muy ansioso, muy temeroso, se le puede dar medicación para modular esto. Pero la principal herramienta de tratamiento es la terapia cognitivo-conductual. Y las terapias no son igual para todos. Debe ser individualizada. Debe ser monitorizada la respuesta y, por supuesto, las terapias y los tratamientos se van replanteando constantemente según la evolución del paciente. Esta diapositiva es muy importante con respecto a la educación porque es una tarea pendiente en nuestro país. Tanto a nivel del Estado como a nivel particular hay un poco de esto. ¿Cuáles son los programas educativos exitosos? ¿Cómo son esos programas educativos exitosos? Los ideales para un paciente con trastorno del espectro autista. En primer lugar, debe haber una adecuada proporción o relación entre el número de alumnos y de profesionales, ¿no? El número de profesores y el número de alumnos. Y esa relación es de 1 a 1 o 1 a 2. Es decir, un profesor debería tener un alumno con trastorno del espectro autista o máximo 2, pero dedicarse solamente a ellos, ¿ah? No es que tengo 2 con autismo y 20 que no tienen autismo, ¿no? Este profesor se dedica o a 1 o máximo 2 niños con autismo y a nadie más. Además, esos profesores deben tener experiencia en el trabajo con niños de autismo. Y este programa educativo debería tener por lo menos un mínimo de 25 horas. 5 horas por día, ¿no? De 8 de la mañana a 1 de la tarde por 5 días. Como muchos de nuestros colegios, efectivamente. El plan de estudio debe estar enfocado en atención, imitación, comunicación, juego e interacción social. El niño tiene que aprender, por supuesto,
los colores, las figuras geométricas, pero tiene que aprender a comunicarse, a interactuar socialmente, ¿no? Y la terapia cognitivo-conductual debe estar inmersa en este horario. No es que el niño va al colegio de 8 a 1 y en la tarde se va a hacer sus terapias. No funciona tan bien. Funciona mejor cuando las terapias están inmersas en el horario escolar. Tiene que tener un entorno de enseñanza favorable, una adecuada infraestructura, una adecuada predisposición de los profesores, y tiene que participar la familia en este horario, en estas 25 horas. Tiene que estar la mamá o la tía o una hermana mayor o una abuelita o un abuelito o el papá, ¿no? Un adulto de la familia es ideal que participe algunas horas, ¿no? Durante la actividad de terapia y educación en el colegio. También el plan tiene que ser individualizado y también tiene que hacer una evaluación y monitoreo continuo y los cambios pertinentes para ir mejorando, y esto es para cada niño, ¿correcto? Va cambiando de acuerdo a la evolución. Ya vamos a acabar, creo que nos quedan 2 diapositivas. Hay también el paciente con autismo puede tener una serie de problemas, por ejemplo, puede tener epilepsia, puede haber, como tienen pica a veces, pueden ingerir pinturas o resto de las paredes y entonces se envenenan por plomo y hay que hacer los tratamientos correspondientes de la epilepsia, carbamazepina, levetiracetam, en fin, el antiepiléptico lo va a escoger el neurólogo, pero hay que tratar la epilepsia. La comorbilidad psiquiátrica, como la hiperactividad, la ansiedad, la depresión, los problemas de conducta, deben tratarse con terapias y también a veces con medicación. No todos tienen que recibir medicación. Igual, los problemas del sueño tienen que tratarse, problemas gastrointestinales, la nutrición, ¿no? No hay que descuidarnos de la nutrición. Y en resumen, entonces, los pacientes con trastorno de autismo tienen una evaluación por el psiquiatra, por el neurólogo pediatra o el neurólogo que está familiarizado con el tema del autismo también, no solamente el neurólogo pediatras. A veces tiene que ser evaluado por el endocrinólogo. El pediatra sí, de todas formas, el pediatra tiene que evaluar continuamente a un niño con autismo. El niño con autismo sigue siendo un niño. No tiene que ser evaluado solamente por el neurólogo o por el psiquiatra, porque sigue siendo un niño. Y el neurólogo no va a poder ver adecuadamente cómo va el peso, la talla, cómo va el tema de las vacunas, cómo va el tema del estreñimiento, cuáles son sus mejores nutrientes. Eso lo ve el pediatra. El niño que tiene autismo no deja de ser niño. Sigue siendo un niño y por lo tanto su médico de cabecera debe ser un pediatra, ¿correcto? A veces hay que hacer la evaluación genética para valorar un poco la causa y ver si hay riesgo de que la familia tenga otro niño con este problema. Hacer las pruebas correspondientes, hay que ver su grado intelectual. Algunos niños con autismo tienen un nivel intelectual óptimo o superior incluso, pero otros tienen retardo mental. Entonces hay que hacer la evaluación de neuropsicología con test idóneos para ellos, ¿no? Educación personalizada, soporte y educación a la familia, saber si escuchan o no, a veces hacer una neuroimagen y a veces descartar enfermedades metabólicas. Esta campaña está de hace años, el CDC tiene esta campaña hace muchos años y la Academia Americana de Psiquiatría también, y es la campaña Alarma, ¿no es cierto? Alarm, que es el autismo es prevalente, escuchar a los padres, actuar temprano, referir y monitorizar la respuesta a las terapias, ¿no? Y una cosa importante es que los niños con trastorno del espectro autista o las personas con trastorno del espectro autista forman parte de nuestra sociedad. No son, o sea, tienen derechos y tenemos que ayudar a que se respeten sus derechos. Son personas como nosotros, tienen alguna diferencia, sí, pero siguen siendo seres humanos y siguen perteneciendo a nuestra sociedad y tienen los mismos derechos que todos nosotros. El doctor Asperger, bueno, ya no hay un síndrome de Asperger, pero fíjese lo que dijo Asperger en 1944. Estamos convencidos que las personas autistas tienen su lugar dentro del organismo de la comunidad social, cumple bien con su papel y puede que mejor de lo que cualquier otro pudiera. Así que, en la medida de lo que podamos, vigilemos el desarrollo de los niños para que haya una detección precoz y una referencia adecuada para el tratamiento, porque eso les va a ayudar mucho a los niños con trastorno de espectro autista.
Ok, muchas gracias. Esta pregunta, ¿la terapia farmacológica hasta qué edad del afectado tiene que darse? ¿Es de por vida? No, en realidad no todos los pacientes con autismo requieren terapia con fármacos. Si el paciente con autismo tiene hiperactividad, se le va a dar la medicación el tiempo que sea necesario. Puede ser en promedio 3 años, pero algunos la requieren menos tiempo, algunos requieren más tiempo. El tratamiento para disminuir la ansiedad, igual. Pocos niños realmente con autismo usan medicación para ansiedad y cuando la usan mientras lo requieren. Las terapias, digamos, funcionan. Entonces la terapia puede hacer que uno vaya bajando las dosis y pueda retirar la medicación muchas veces. ¿Podría la música formar parte de la terapia en el autismo? A ver, la terapia principalmente es terapia cognitivo-conductual. La música, ¿no? De alguna forma, como terapia no está estandarizada, ¿no? Pero sí ayuda la música. La música ayuda para que los pacientes puedan manejar su ansiedad y además algunos niños o personas con autismo tienen especial, digamos, potencial o virtud para desarrollar la música. Hay excelentes músicos dentro de la persona con autismo, ¿no? ¿Ok? Entonces la música no es que sea una parte, digamos, indispensable de la terapia, pero a un determinado paciente le puede ayudar, ¿no? Sobre todo para la ansiedad y para desarrollar habilidades. Otra pregunta, si estamos tratando con risperidona por varios años, ¿es factible el cambio con otro medicamento? Por supuesto, se puede cambiar, depende cuál es el objetivo de la risperidona. La risperidona es un antipsicótico, ¿no? Y por supuesto que se puede usar para modular la conducta de algunos pacientes. Pero si, por ejemplo, el niño tiene hiperactividad y no tiene, digamos, muchas conductas de ansiedad o conductas psicóticas o rabietas muy frecuentes, quizá el metilfenidato podría ser una mejor opción. Y se puede cambiar, así ha de tomar mucho tiempo. ¿Qué porcentaje hay en recién nacidos con bajo peso? ¿Cuáles son los signos? ¿No? ¿Y cuáles son los signos que pueden presentar? A ver, en un recién nacido no podemos dar los antecedentes de la un síntoma de autismo, ¿no? Generalmente los síntomas de autismo, que son básicamente de interacción social y lenguaje, se pueden empezar a apreciar hacia los 2 o 4 meses, pero antes de los 6 meses es difícil poder decir este niño no está interactuando en forma adecuada, ¿no? Generalmente a partir de los 6 meses se dice, mira, este niño no tiene contacto visual, este niño no se sonríe con las personas, ¿no? Entonces ahí sí, pero en recién nacido no. El recién nacido puede tranquilamente no sonreír socialmente, ni tener respuestas verbales. Doctor, disculpe. ¿Cuál es el porcentaje? Queríamos, la pregunta sí es, ¿cuál es el porcentaje de niños con autismo que hayan tenido antecedentes con recién nacidos en bajo peso? Ah, ya lo entiendo, ahora sí. Bueno, pero lamentablemente no tengo la respuesta, ¿no? No se considera un factor de riesgo que el niño tenga bajo peso para que desarrolle autismo, no. Se considera, por ejemplo, que... ¿Y la prematuridad, sí? ¿La qué? ¿La prematuridad? Sí, la prematuridad sí se considera que puede favorecer una serie de problemas, dentro de los cuales también está el autismo. Pero no es muy fuerte la relación. ¿Ok? Bueno, acá nos hablan de Miguel Ángel Fernández, por supuesto, lo conocemos, ¿no? Es un niño autista, dice acá, que ha evolucionado mucho en su vida gracias a la música. Claro, la música a él le ha ayudado, pero le aseguro que él, además de música, ha recibido una serie de terapias, ¿correcto? Entonces, no es que sea un niño con autismo, le damos música o facilitamos un instrumento para que lo desarrolle, él va a poder vencer esa barrera de interacción social. Sí, va a ser, por supuesto, bueno, va a desarrollar la música, el instrumento que le demos, pero
para que pueda interactuar con otras personas, requiere terapia cognitivo-conductual para vencer esa barrera de interacción social. La música puede ser un complemento. Ok, excelente pregunta. ¿Qué consecuencias tiene que el diagnóstico sea tardío? Lo que pasa es que la terapia funciona mejor a menor edad. Antes de los 4 años, la terapia del lenguaje funciona mejor porque nosotros aprendemos, el ser humano aprende a hablar en los primeros años de vida. Y el cerebro está de alguna forma capacitado para aprender a hablar en los primeros años de vida. Si una persona no logra hablar antes de los 5 años, probablemente nunca logra hablar. ¿Correcto? Entonces, por eso es importante que el diagnóstico, y eso ocurre no solo con el lenguaje, sino también con la parte social. Por eso es que, de hecho, una persona que se diagnostica a los 4 o 5 años tiene que empezar las terapias correspondientes, pero los resultados son mejores cuando se empieza antes, ¿no? Cuando se empieza antes de los 4 años. Si se empieza a los 2 años, mejor. Y la consecuencia es justamente que la respuesta al tratamiento va a ser menor, ¿no? Excelente pregunta. ¿El autismo se puede determinar por niveles? Sí. Sí hay algunos sistemas de clasificación de niveles, leve, moderado y severo, y ahorita no lo vamos a poder desarrollar, pero el autismo leve pasa por un niño, pues sí, que como que es muy tímido, como que sí tiene muchas rabietas y se ha demorado bastante en hablar, y como que no entiende el lenguaje simbólico, y nada más. Pero cuando va al colegio es como que se aísla, siempre para como solo, entonces es una cosa muy leve, pero sin embargo sí logra participar, logra comunicarse, pero no igual que los demás niños. Y como adulto puede ser una persona extremadamente tímida, básicamente, y eso puede dificultarle, digamos, el desarrollo educativo o laboral, pero puede ser una persona, o digamos, realizarse como parte de una familia, pero puede ser tan leve que pase desapercibido, sí. Y el caso severo, felizmente, son muy graves, son esos niños pues, que se ocultan todo el tiempo, que no pueden ver a nadie excepto a la mamá, e incluso con la mamá interactúan muy poco y paran escondidos o encerrados. Eso felizmente hay muy poco. La mayoría son moderados y leves. Muy bien. Ha sido realmente muy grato poder conversar con ustedes de este tema, y la petición sería que encarecidamente traten de estar atentos, ¿no?, a ese niño que se está demorando en hablar, que no mira a los ojos, que hace muchas rabietas, para poder referirlo y hacer el diagnóstico oportuno. Muchas gracias.